Yo vengo a decirte que hay un infierno que quema con azufre, un infierno donde dice la Biblia que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Y si tú no te arrepientes y Cristo viene en este momento, o tú mueres a los 15 minutos de ver este video, déjame decirte que mi alma será librada, porque yo te dejé saber. Yo te dejé saber la verdad. Yo te dejé saber que Cristo ya se aproxima, que las señales ya se cumplieron. Es que la visión de nosotros es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo creo que de la iglesia eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros debemos estar más enfocados en esa parte de la Biblia donde nosotros tenemos que ir a evangelizar y darles esa palabra de salvación a las personas que se han alejado de la iglesia y a las personas que necesitan a Jesús. Porque muchos de los tiempos nosotros nos quedamos distraídos. Muchos de nosotros pensamos que, o nos distraemos, vienen diferentes situaciones y nos distraemos del enfoque que nosotros debemos de tener. Y estando meditando en esta palabra por un mes, Dios me dio por título: es tiempo de tocar trompeta atalaya. La palabra atalaya es una torre alta de donde se puede observar grandes espacios. La palabra atalaya proviene del árabe atalayi, que significa los centinelas. Y un centinela es una persona que vigila o está en observación de alguna cosa. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 33, del 1 al 9, vamos a leer. Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiera librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Así nos dice el Señor en esta tarde. A ti pues, hija de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Ya dimos el significado de la palabra atalaya. Y voy a hablar un poco también de Mateo 24. Vamos a abrir Mateo 24, del 1 al 13. Aquí están los discípulos y el Señor sentado en el monte de los olivos. Y cuando están ahí sentados en el monte de los olivos, los discípulos le preguntan a Jesús que cuáles serán las señales del fin del tiempo. Mateo 24, 1 al 13 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es después del 3, perdón. Pero así vamos a leerlo todo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os mataráis y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor a los que ha traído en este momento dentro de esta iglesia, de este templo, a recibir esta palabra, y la gente que me está mirando en el video detrás de ese cristal, Dios a ti te ha levantado como una atalaya. Aquí estamos varios atalayas. Tú eres líder de tu familia. Dios te ha levantado a ti como un centinela de tu familia. Dios te ha levantado a esta iglesia como una atalaya en este área para dejarle saber a la gente que el fin se acerca. Aquí vemos que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo serán o cuáles serán las señales del fin de este siglo? Y el Señor les responde: habrá pestes, habrá rumores de guerras, y todo eso ya lo estamos viendo. Y luego dice en el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en estos últimos tiempos hemos visto que el amor de muchos se ha enfriado, y no solamente en los de afuera, sino que también en los que están aquí adentro de la iglesia. Los que están dentro de la iglesia y metidos dentro de la iglesia, a muchas de esas personas se les ha enfriado el amor y se han ido apartando de la palabra de Dios. Se han ido apartando, se fueron de la iglesia, se han ido, se seguirán yendo, porque dice el Señor que así nosotros miraremos que eso será el fin de los tiempos. El amor de muchos se enfriará. Y podemos ver que el amor de muchos en la iglesia se ha enfriado en estos últimos días. Podemos ver que en estos últimos días las señales se están cumpliendo. Hemos oído de rumores de guerra. Hay pestes en el mundo. Una peste es una enfermedad y hay muchas. Ahorita lo que está comiendo más a la gente es el SIDA, porque ya subieron los ratings del SIDA. Ya se está comiendo a más gente. Están tratando de buscar la cura. Encontraron una cura para prevenirlo, pero todavía no saben si el 100% pueda prevenir el SIDA. Pero podemos ver que ya está el fin se está acercando. Y nuestro deber como atalayas de nosotros es ir y tocar trompeta. Aquí dice la palabra en Ezequiel 33 que si cuando el Señor dejara venir espada puede referirse al peligro. El peligro de estos últimos días es de que si una persona muere sin Cristo, o una persona cristiana apartada muere sin Dios, apartado de Dios, esa persona o hay muerte eterna sin anestesia, o hay cielo, vida eterna de pleno gozo. Pero el problema o lo que está, el problema pues y lo peligroso que nosotros podemos ver es de que si muere esa alma, van a ir al infierno, y el infierno es eterno. Entonces nosotros, para poder salvar esa alma de que se vaya al infierno, nosotros necesitamos saber que ya es tiempo de tocar trompeta. Ya es tiempo de dejarle saber a nuestra gente de que Cristo se acerca. Ya es tiempo de dejarle saber a esa gente que familiar tuyo, que tú estás viendo mal, que tú estás viendo que está haciendo cosas que no debe de hacer en estos últimos tiempos, porque han sido engañados. Muchos han sido engañados. Muchos se han ido de la iglesia. Muchos están todavía en sus malos caminos, y al diablo los ha cegado, y ellos piensan que el fin del mundo nunca se va a acercar. Pero déjame decirte que las señales que Jesús dijo en Mateo 24 se están cumpliendo. El Cristo de la gloria está a la esquina y Él está por venir, y es tiempo de tocar trompeta, atalaya. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que en ti haya un sentir de predicar el evangelio. Es tiempo que en ti haya un sentir como el sentir que tenía Jeremías cuando le dijo: siento dentro de mí un fuego que me consume, un fuego que me quema mis huesos por predicar la palabra, porque estamos en los últimos tiempos y el Hijo de Dios está por aparecerse en las nubes, y toda lengua tendrá que confesar y toda
rodilla tendrá que doblarse ante nuestro Dios. Los mismos de la iglesia se están yendo y apartándose de los caminos. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Estamos viendo muchas balaceras masivas. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, se enfrió. Y es triste saber que hasta los mismos de la misma iglesia, los mismos seguidores de Cristo se están haciendo engañados y se están yendo de la iglesia. Y muchas veces nosotros estamos como la historia del bombero, cuando el bombero le regalaron unos audífonos. Suele suceder una historia real donde un bombero fue acusado de 4 muertes. Porque a ese bombero, una semana antes de que ocurriera ese incendio en una casa, a ese bombero se le regalaron unos audífonos. Luego, cuando se le regalaron a él los audífonos, suele suceder que él, cuando le hicieron la llamada de que había un incendio, él tenía planeado regalarle al jefe de los bomberos un cassette, un CD player, porque ya es una historia vieja. Y le quería regalar un CD player, pero antes de que él se lo regalara, cuando iban rumbo al incendio, él decidió conectar su CD player y sus audífonos y ponérselos para escuchar a ver cómo se oía el CD player. Pues en el transcurso de que este muchacho estaba oyendo sus canciones o lo que él estaba oyendo en ese CD player, esas 4 personas que estaban dentro de esa casa, esa familia de 4 murió. Y ese hombre fue acusado de esas 4 muertes. Lo acusaron de asesinato. Y dice la palabra en Ezequiel 33 que si nosotros no abrimos nuestra boca, que si nosotros no tocamos trompeta, que si nosotros no nos levantamos de donde estamos dormidos y distraídos y no le ponemos atención a lo que de veras le debemos de poner atención, Dios va a pedir o va a demandar la sangre de esas personas de tu mano. La sangre de esa persona será sobre tu cabeza si tú la tuviste a tu lado. Y esa persona a los 15 minutos que se fue de tu lado muere y muere sin Cristo y se va al infierno. El alma, la sangre de esa persona será demandada de tu cabeza. Pero nosotros sí queremos que nuestra alma sea librada. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que su alma sea librada? Cuando hablan los versículos del alma, hablan de la eternidad, o muerte eterna o vida eterna. Cuando los versículos hablan del alma, cuando se refieren al alma, el alma es el que se va a ir con Cristo o se va a ir al infierno. Entonces, cuando nosotros sabemos o queremos que nuestra alma sea librada, nuestra vida sea librada de ir al infierno, nosotros necesitamos que saber y empezar a tocar trompeta. Hay muchas personas en nuestra familia, muchas personas que me están viendo a través de ese video, que están dormidos y están distraídos, pero déjame decirte que Dios ha levantado a uno, y esta tarde soy yo para decirte que si tú estás mal, si tú estás todavía dormido y si tú todavía estás distraído, Cristo viene pronto, y si no te arrepientes, te esperan las llamas del infierno. Pero Cristo ya pagó el precio. Cristo ya está aquí para decirte a través de una atalaya, a través de un centinela que no tiene miedo, un centinela que no le importa si pierde a ciertos familiares. Yo me comprometo aquí en esta predicación que cuando yo me tope a uno de mis familiares que ha estado mal, yo le voy a decir de frente: tú estás mal y Cristo se aproxima. Porque yo no quiero que cuando el Señor venga, mi alma también vaya juntamente con los que yo no les hablé. Porque por mi culpa esa alma se fue al infierno. Por mi culpa esa alma va a sufrir eternamente. Nosotros muchas veces estamos distraídos como este bombero. Este bombero se le acusó de estas 4 muertes porque tenían razón. Si nosotros estamos distraídos y si nosotros le ponemos más atención a nuestros bienes materiales, si nosotros le ponemos más atención a estas 4 paredes de la iglesia, si nosotros le ponemos más atención a las personas que ya están salvas, déjame decirte que las personas que tú te habías topado, si se llegan a morir y tú no les habías hablado, el Señor demandará su sangre de tu mano. Y meterte con Dios es una cosa muy horrenda. Nosotros necesitamos saber que ya es tiempo de tocar trompeta. Tocar trompeta en este mensaje, yo me refiero a tocar trompeta, es a hablarles
y advertirles a las personas que se han alejado y a los que no tienen a Dios y decirles que la trompeta está por sonar y que Cristo viene pronto. Y que, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:52, que en un abrir y cerrar de ojos seremos desaparecidos de aquí. Nosotros necesitamos saber que si esas personas mueren sin Cristo, nosotros tendremos mucha culpa de que esas personas se vayan al infierno. Es tiempo de tocar trompeta, ciudad de refugio. Es tiempo de tocar trompeta, ciudad de refugio. Es tiempo de advertirle a tu familiar más cercano de que él está mal y que si él llega a morir sin Cristo, su alma se quemará en el infierno. Pero si nosotros algún día nos lo topamos a ese familiar, a esa persona, a ese cristiano alejado, y tú lo confrontas con la palabra, tu vida será librada. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la espada de este tiempo? ¿Cuál es el peligro de este tiempo? Y se los vuelvo y se los repito, el peligro de este tiempo es que si al morir muere esa persona la cual no tiene a Jesús o se ha apartado, hay un infierno y un cielo, una muerte eterna sin anestesia o una vida eterna de gozo. Y nuestro deber como atalayas o centinelas es tocar trompeta y dar aviso que ya nos vamos, que Cristo viene pronto. Que si ellos no se arrepienten y se mueren en sus delitos y pecados, dice la palabra en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero para salvar un alma de la muerte se necesita un centinela que tenga sus sentimientos humanos muertos. Un centinela que le diga a esa persona la advertencia y que no le dé miedo perder a esa persona. Que no le dé miedo que esa persona ya no le vuelva a hablar. Que a ese centinela se le mueran sus sentimientos humanos para que tú puedas hablarles con toda rectitud y verdad, y que la verdad a ellos los haga libres, porque dice la palabra que la verdad os hará libres. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos al verdadero, y Él es el verdadero. El Hijo de Dios es el verdadero, Jesús es el verdadero. Nosotros lo tenemos y nosotros tenemos que tocar trompeta, atalayas. Tenemos que tocar trompeta, centinela, que se te mueran los sentimientos humanos de que si ya no me van a hablar o ya no me van a beneficiar en algo, ya no me van a prestar a Él, ya no me van a hacer esto, ya no me van a hacer otro. Tienes que morir en esos sentimientos. Tenemos que morir a esos sentimientos. Tenemos que saber que Cristo ya se aproxima, que muchas de las señales ya se han cumplido y nosotros estamos distraídos como ese bombero. Y que si nosotros nos distraemos como ese bombero, vamos a ser acusados de miles y miles de muertes y almas que van a ir al infierno. Y nosotros queremos ser librados. Amén. Pero para ir a nosotros, para ir y tocar trompeta, necesitamos el sentir que hubo en Pablo. El sentir que hubo en Pablo cuando le estaba hablando a los Corintios en la primera carta del capítulo 9, versículo 16. Y les estaba hablando Pablo de por qué ellos estaban argumentando de que por qué le tienen que dar a Pablo. Y Pablo les decía, ya a ustedes no les he pedido nada, de ustedes no he demandado nada, pero sí dice la Biblia, el Señor dice que el que viva del evangelio, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y luego ya Pablo les dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare este evangelio. Ese sentir lo necesitamos nosotros cada mañana. Ay de mí si no predico, si no anunciare el evangelio. Ese sentir que hubo en Pablo lo necesitamos. Al levantarnos cada mañana y le digamos al Señor, pon ese sentir que hubo en Pablo. Y no es para que nosotros nos gloriemos. Nosotros no estamos predicando a través de estos videos de YouTube para nosotros gloriarnos. Nosotros lo estamos haciendo porque necesitamos ese sentir que hubo en Pablo, como les platiqué. Si nosotros no tocamos trompeta, tendremos nosotros la consecuencia de esas personas. Pero si nosotros tocamos trompeta en estos últimos tiempos, libraremos nuestra alma. Y dice Santiago 5:20 que si hacemos volver a un pecador de su camino, salvaremos de muerte un alma y cubriremos multitud de pecados. Pero para salvar del infierno a un alma se necesita una atalaya, se necesita un centinela. Y yo es lo que yo quiero en esta tarde levantar. Quiero levantarte ese espíritu que Dios ha puesto en ti.
el Espíritu Santo, porque dice que cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tú recibes el don del Espíritu Santo. Y en esta tarde yo vengo a decirte a tu espíritu, a tu conciencia, de que si tú no predicas a las personas más cercanas a ti, si tú no predicas cuando estás ahí en la tienda y Dios te pone un sentir de hablarle a esa persona, la sangre de esa persona será sobre tu cabeza. Yo quiero poner un cierto temor en ti. Y quiero que sepas que tú puedes hacer como un salvavidas para ciertas personas. Sí, amén, gloria a Cristo. Tú puedes hacer como un salvavidas para ciertas personas a través de solamente anunciarles de que existe un Cristo. De que el Cristo que mucha gente tiene por muerto ya no está muerto. La gente necesita saber de que Dios tiene un plan con ellos, pero no nada más un plan en esta vida, sino que también después de esta vida también hay un plan. Y ese plan es de que ellos vayan a la vida eterna. Y si nosotros no sabemos eso, vamos a seguir distraídos. Vamos a seguir en nuestros deberes de la vida. Nosotros necesitamos saber que como cristianos tenemos que salvar almas del infierno. Estaba escuchando a un joven que dijo: el diablo, ahorita en estos momentos hay una guerra espiritual en el cielo. Y el diablo, la manera de que quiere herir a Jesús, claro que no lo va a herir porque nuestro rey es poderoso, nuestro rey es grande. Pero la manera de él, en cierta manera, herir los sentimientos de Jesús es cada vez que se muere un alma sin él. Porque Jesús tiene sentimientos. Jesús siente. Y cuando él mira que se muere una persona sin Cristo, cuando él mira que una persona que estuvo en el hospital y tú pasaste por ese cuarto y él puso el sentir en ti de ir y no fuiste, y esa persona se va al infierno, déjame decirte que Jesús llora. Jesús está triste. Jesús está triste porque en estos últimos tiempos, y yo no nomás le estoy hablando a la iglesia y no le quiero tirar a la iglesia, sino que muchos de nosotros, aunque no estés en la iglesia, estás distraído. Tú que me estás mirando a través de este video, estás distraído, estás en otras cosas, estás preocupado por ir a pescar, estás preocupado por ir a ponerle más atención a tu familiar, estás ocupado en otras cosas y deberes del mundo, cuando debes de estar ocupado en la palabra del Señor, cuando debes de estar diciéndole a la gente que Cristo viene pronto, que si ellos no se arrepienten y se mueren hay un infierno eterno. Y cuando tú no entiendes esto como atalaya y como centinela de Dios, no vas a predicar el evangelio. Pero cuando tú lo alcanzas a percibir y cuando tú alcanzas a sentir con los sentimientos de Jesús, tú vas y predicas sin miedo al que dirán, sin miedo a que yo le dije a mi familiar y ya no me quiso hablar, sin miedo a que ese familiar o esa cierta persona ya no te hable. Sin miedo, Eddie. Sin miedo. Ya es tiempo de levantarnos, iglesia. Ya es tiempo de decirle a la gente, literalmente, Cristo viene ya. Él se aproxima. Él viene pronto. Él ya está a la puerta. Y cuando Él toque en tu puerta y tú que me estás oyendo, estás sintiendo el Espíritu de Dios, y no tienes a Cristo y no lo has recibido en tu corazón, esta es tu advertencia. Esta predicación, me dijo el Señor, es mi advertencia. Cuando estaba orando en la mañana le dije: Señor, tú me has dado esta predicación, y antes de yo entregarla a tu pueblo, antes de entregar esa advertencia a tu pueblo de que tú ya estás a la puerta y que si nosotros no abrimos nuestra boca seremos juzgados de parte de Dios, le dije: Señor, tú esta predicación me la diste a mí primeramente por advertencia a mí, porque yo me he distraído, porque yo como líder de evangelismo no estoy haciendo lo que debería hacer, porque yo como líder de evangelismo no estoy preocupado mucho por las almas, cuando un cristiano es lo que debe de tener más preocupación, de salvar a almas de ir al infierno. El infierno existe, es real. Las llamas te quemarán por la eternidad. Las llamas del infierno te quemarán por la eternidad. Tú que me estás mirando, acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Cristo viene pronto. Y si tú no lo aceptas, morirás en la muerte eterna y no tendrás anestesia. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Pero Cristo ya pagó un precio muy, muy grande por ti. Él no pagó dinero. Cristo no pagó dinero. Cristo no vino siendo el rey
en el cielo y dijo: yo como soy rey, pues les voy a dar cierta plata y cierto oro. Cristo no dijo eso. Cristo lo que hizo por ti es que Él, estando en gloria, bajó a este mundo polvoriento. Y allá donde le decían santo, 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 en estos 33 años que Él duró aquí en la vida, fue maldecido. De estar los ángeles diciéndole: santo, santo, viene al mundo polvoriento para salvarte a ti. Y cuando Él viene a salvarte a ti y a sus personas, a su gente que era el pueblo de Israel, el mismo pueblo no lo quiso aceptar. Y todavía hasta este tiempo ciertos judíos no aceptan el nombre de Jesús. Pero déjame decirte que ese nombre tiene poder para cubrir multitud de pecados. Déjame decirte que ese nombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Rey Eterno, tiene poder para quebrantar tu cadena. Tiene poder para pudrir ese yugo que tú tanto has batallado. Déjenme decirles esta tarde, iglesia, que nosotros necesitamos que predicar este último mensaje. Que nuestro deber como ciudad de refugio es de decirle a la gente que la verdadera ciudad de refugio es Cristo. Que con que la muerte ya se acerca. La muerte de las almas ya se acerca. El juicio final está por venir. Y si nosotros no estamos preparados, y si nosotros no estamos en Cristo, vamos a morir y vamos a ser quemados por el infierno eternamente. Nosotros necesitamos saber que hay almas diariamente que se están yendo al infierno. Y muchos de nosotros podemos pensar: pero en la iglesia no. Pero déjenme decirles que por la iglesia pasa un autobús del infierno cada domingo a recoger a varios. Porque estamos mal. Porque varios de la iglesia estamos mal. Y tenemos pensamientos erróneos. Tenemos pensamientos que no deberían de tener. Hay gente que piensa que el mundo ya se ha acabado 2 veces, que ya ha visto 2 catástrofes. Hay gente cristiana aquí que ha estado sentada en estas bancas, gente que no ha venido aquí, pero que yo he tenido conversaciones con ellos, cristianos que dicen que ya se ha acabado el mundo 2 veces. Gente que está sentada aquí y en vez de ponerle más atención a las almas, le ponen más atención a la pesca. Es tiempo de tocar trompeta. Es tiempo de que se levante el Espíritu Santo y resplandezca en nuestra vida. Porque cuando tienes al Espíritu, tú tienes los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es bondad. Es bondad. O cuando tú mires a esa persona que está perdida y que está ahí en su pecado y tú no le adviertes, no tienes el Espíritu de Dios, no tienes la bondad, no tienes lo bueno de Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu para que nosotros podamos ver con los ojos de Jesús. Para que podamos ver a la gente con los ojos de Jesús. Porque muchas veces decimos nosotros, ya le dijimos muchas veces, ya le dijimos que está mal. Ya le avisamos a la persona, ya que quieren saber, ya que van a saber, ya que les voy a decir si ellos siguen mal, ellos quisieron estar mal. Tu propósito en esta vida nada más es ser centinela. Tu propósito es de que tú mires el peligro venir y tocar trompeta. Ese es tu propósito como iglesia. Ese es tu propósito como templo del Espíritu Santo, de aclamar que hay un Dios que vive y reina, que hay un Dios que vive en la santidad, que hay un Dios que quiere salvarte de la muerte de tu alma, y ese es Cristo. Y para nosotros, y para que nuestra alma sea librada, necesitamos tocar trompeta. Necesitamos darle al mundo el último aviso. Yo no sé si ustedes sienten, pero yo en mi espíritu he sentido estos últimos días que ya nos vamos. Cristo ya está a la puerta y muchos de nosotros estamos dormidos. Yo siento a Dios esta tarde. Yo siento el Espíritu de Dios que le está hablando a alguien esta tarde. Es tiempo de que te levantes, atalaya. Es tiempo de que toques trompeta, centinela. Es tiempo de que le des aviso a esa persona. Es tiempo, aunque ya no te quieran oír, aunque no te quieran hablar, aunque ya no te quieran, aunque los pierdas, háblales. Es mejor la verdad de frente que la mentira disfrazada de hipocresía por atrás. La frase del mes de la iglesia. Es mejor la verdad de frente.
Es mejor, amigo mío, que me estás viendo a través de este video, que yo te diga que tú estás mal, para que tú puedas arrepentirte. Y si tú te puedes volver de tu mal camino, yo salvaré de muerte un alma. Si tú me estás viendo en este video y tú sabes que estás mal, tú te has apartado de Dios, te has ido, y ya la gente que ha ido a tu casa, pues tú le dices, sí, pero pues yo estoy bien, no necesito congregarme. Déjame decirte que dice la palabra de Dios que no tenemos que dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero muchas veces tenemos pensamientos erróneos, pensamientos que decimos, sí, pero ese versículo ya no es para mí. El diezmar ya no es para mí. El diezmar ya no es para nosotros. No, las leyes, muchos que me he topado cristianos dicen que las leyes, los 10 mandamientos ya no tienen que ver con nosotros porque vivimos en la gracia. Tenemos pensamientos erróneos, tenemos pensamientos malos, tenemos pensamientos que no debemos de tener, porque el diablo lo que quiere hacer es engañarnos, como dice Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre para engañarnos. Y luego dice Mateo 24 que serán engañados. Y ya estamos viendo eso. Mucha gente ha venido aquí, ha topado con la verdad, con el filtro que es Cristo Jesús, aquí en Ciudad de Refugio, y corren y se van, porque aquí se hablará la verdad, porque aquí se tocará trompeta, porque aquí le daremos aviso a la persona que está mal, que está mal. Aquí le diremos a la persona que está bien, que está bien. Porque nosotros queremos ser librados de ese juicio final. Queremos ser librados de esa muerte eterna. Queremos ser librados de esa muerte. Pero para nosotros librar esa muerte se necesita a alguien. Se necesita a alguien que debe dar ese mensaje. Ese mensaje de vida. Ese mensaje de salvación. Ese mensaje que te puede salvar de las llamas del infierno. Y ese mensaje es Cristo Jesús. Ese es el mensaje que yo vengo a dar esta tarde. Yo no sé si ustedes lo sientan. Yo no sé si ustedes lo sientan, pero estamos distraídos, iglesia. Y yo, comenzando por mí, estoy distraído. Me preocupo más por mis carros. Me preocupo más por mi troca. Me preocupo más por mis clientes. Me preocupo más cuando me hacen una llamada importante. Pero cuando toca ir a predicar el evangelio, yo estoy distraído. Cuando yo estoy viendo a varias personas que caminan y que yo he visto que han sido mis amigos y están perdidos en el hielo, yo no les aviso. Yo no les digo. Cuando yo miro a mi suegra que tiene pensamientos erróneos, a varias personas de mi familia, yo no les aviso, pero Dios me ha levantado un sentir en mí. Y me ha dicho, atalaya y centinela, toca, 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 toca trompeta. Toca trompeta, no calles. Habla mi palabra es la verdad. Y dice que la verdad os hará libres. Cuando nosotros hablamos y toquemos trompeta, salvaremos a muchas almas de ir al infierno. Es tiempo de tocar trompeta, iglesia. Es tiempo de que se levante el sentir en nosotros de que esa alma vale más que el cielo y las estrellas. De que esa alma o ese familiar que tienes tú a tu alrededor más cercano, a ese prójimo cercano, vale más que todo oro y que toda plata. Que ese alma que tú tienes cercana a ti, si tú no le hablas, tu alma no será librada. Tu alma, cuando hablan del alma, o el infierno o el cielo. Entonces, si tú quieres que tu alma, como cristiano evangélico, quieres que tu alma sea librada, predica. ¿Quieres que tu alma sea librada? Háblale a esas personas, a ese familiar que no quiere entender, a ese familiar que se ha alejado, y dile, estás mal, estás mal. Tú puedes pensar que ciertos versos bíblicos no son para ti, o mira, aquí dice que sí puedo hacer esto, aquí dice que sí puedo fumar porque Dios hizo todo árbol verde. Tú debes de decirle a esa persona, no. Ahí lo que Dios puso en la Biblia lo puso por algo, pero no lo puso para que tú lo estés manipulando a tu manera. Es tiempo de hablar la verdad, iglesia. Es tiempo de sentir lo que Cristo sintió cuando Él llegó a esta tierra. Él vio el pecado de la humanidad. Él vio el pecado de la humanidad y Él no ofreció plata o oro, sino que ofreció su sangre y se paró delante del diablo y le dijo, ¿cuánto quieres?
Y cuando el diablo le dijo, quiero tu sangre, él dijo, pues aquí la tienes, y hasta la última gota él entregó en el madero para salvar tu alma de la muerte eterna. Déjenme decirles, iglesia, se pueden poner de pie, que ya estamos en los últimos tiempos. Ya hemos visto las señales, ya hemos visto rumores de guerras, ya hemos visto pestes, mucha gente está enferma de SIDA, ya hemos visto las señales que Cristo nos dijo aquí que iban a haber. Nuestro deber, atalayas y centinelas, esta tarde es que después de este culto, si tú te topas con un familiar que sabes que está mal, háblale de Cristo. Y déjale saber a esa persona que existe un Dios que puede quitar toda cadena, que existe un Dios que puede quebrantar toda adicción, que existe un Cristo que te puede salvar de la muerte tu alma, que existe un Dios que es real, que la trompeta está por sonar. Ese es tu mensaje principal, atalaya. Ese es tu toque principal. Ese es tu tono de la trompeta principal, de que Cristo se avecina, de que Cristo está a la esquina, de que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día ya está por venir, el Señor ya está cercano, y si tú no tocas trompeta, tu alma tampoco será librada. Si tú estás distraído con esos audífonos y ese CD player, tú serás acusado de muchas muertes. Es tiempo de tocar trompeta. Es tiempo de que le pidas al Señor los sentimientos de Él. Dile al Señor cuando tú vengas para aquí enfrente, dile: Señor, dame tus sentimientos, dame tus ojos para ver con tus ojos. Como que muchas veces nosotros necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver todos los demonios que están atacando a nuestros familiares a diario atacando a nuestros familiares. Dios necesita que abrir esos ojos espirituales para que nosotros podamos ver el peligro que está ahí cerquitas de tu familiar, ahí cerquitas, ahí avecinándolo. Ahí hay un demonio, demonios que avecinan, que están rodeando a tu familiar, y tu deber es tocar trompeta. Tu deber es advertirle de que Cristo viene pronto, atalaya. Tu deber es decirle a esa persona que Cristo se avecina. Si tú no te levantas, y si esta predicación no te tocó, entonces eres un cristiano apático. Eres un cristiano que no quiere saber la verdad. Y yo vine como atalaya del Señor esta tarde para decirte que necesitas que abrir tu boca, que necesitas que predicarles la verdad, que necesitas que confrontarlos sin miedo, con mis sentimientos humanos muertos, para que aunque la persona ya no me hable, aunque la persona ya no me quiera, yo siga para adelante tocando trompeta como atalaya del Señor.